Hola, mi nombre es Angélica Marín y hoy les vengo a hablar de la robótica y el arte. Para esto vamos a ver tres temas. Primero, introducción a la robótica. En este tema expondremos la historia y algunas definiciones importantes. Luego veremos los componentes necesarios para el diseño de proyectos robóticos y artísticos. Y finalmente expondremos algunas de las aplicaciones en donde se ha relacionado tanto la robótica como el arte. Todo comienza en 1920 con Karel Capek, en su libro Rossum's Universal Robots. En este libro, Capek utiliza el término robot para hacer referencia a los humanos artificiales diseñados para aligerar la carga de trabajo al resto de los seres humanos. Luego, en 1941, Isaac Asimov, en su relato corto Liar, define por primera vez el término robótica como la ciencia que estudia los robots. Este mismo escritor, en 1950, anuncia el Código Moral del Robot en su nueva edición iRobot. Este Código Moral del Robot cuenta con tres leyes en las cuales se basa el diseño del robot en su obra literaria. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe de obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ley ni con la segunda ley. Como podemos ver, Isaac Asimov era un escritor con gran inventiva. Él escribió muchas obras literarias en donde se hace referencia a un mundo futurista y en donde encontraremos muchos de los avances científicos y tecnológicos de la actualidad. Entre ellos, robots, comunicaciones audiovisuales en las que encontramos Skype, películas 3D, materiales inteligentes, efectos audiovisuales, baterías, vehículos y visitas lunares. Todas estas predicciones las podemos encontrar en su última edición de Complete Robot. Finalmente, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, junto con el Consejo de Investigación de Arte y Humanidades de Gran Bretaña, crearon los principios de la robótica. Estos son 5 principios éticos y morales dirigidos a diseñadores, constructores y usuarios de los robots. Primer principio. Los robots no deben de ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar humanos. Los seres humanos son los responsables, no los robots. Ellos son herramientas diseñadas para cumplir con los objetivos de los humanos. Tercero, los robots deben de ser diseñados de tal forma que aseguren su protección y seguridad. Cuarto, los robots son objetos, no deben de ser diseñados para evocar una respuesta emocional. Siempre debe ser posible diferenciar a un robot de un ser humano. Y finalmente, debe de ser siempre posible averiguar quién es el responsable y dueño legal del robot. La robótica es una ciencia multidisciplinaria en donde encontramos la electrónica, sistemas de control, ciencias computacionales y la mecánica. La electrónica se utiliza en el diseño y aplicación de dispositivos y circuitos electrónicos. El control para el desarrollo de sistemas con comportamientos deseados. La computación para el análisis e implementación de algoritmos sistematizados. Y la mecánica para el montaje y la construcción de estructuras y equipos mecánicos. Existen varias formas de definir a la robótica. Entre ellas está
La robótica es la conexión inteligente de la percepción a la acción. Segundo, la robótica consiste en el diseño de sistemas. Aquí podemos encontrar los actuadores, manipuladores, sistemas de control, sensores, y todos estos sistemas trabajan conjuntamente para que el robot pueda realizar una tarea. Y finalmente, la robótica describe a todas las tecnologías asociadas con los robots. ¿Pero qué es un robot? Un robot es entendido como una máquina controlada por ordenador o programada para moverse o manipular objetos. Estas máquinas son capaces de realizar tareas repetitivas de forma más rápida y precisa que los humanos. Y al integrar inteligencia artificial, estos pueden tomar acciones autónomas utilizando análisis de datos. El robot cuenta con tres sistemas principales. Para poder entenderlo, se va a realizar una comparación con el ser humano. Día a día, el ser humano obtiene información del entorno. Esto lo realiza a través de los sentidos, tales como el tacto, el gusto, el olfato, el oído o la vista. En el caso del robot, tiene el sistema sensorial, en los cuales tenemos los sensores. Estos pueden ser de temperatura, de posición, de precisión, aceleración, entre otros. Con esta información, el cerebro toma decisiones. En el caso del robot, tiene una unidad de procesamiento que le permite analizar y operar. Esta es llamada el sistema de control. Finalmente, el ser humano tiene el cuerpo humano. Este está compuesto por músculos, huesos y articulaciones. Y de manera similar, el robot tiene el sistema mecánico, que está compuesto por soporte, motores o actuadores. Todos estos sistemas en conjunto permiten que el robot pueda ver, decidir y actuar. A continuación, les explicaré los elementos necesarios para el desarrollo de proyectos robóticos y artísticos. Para esto nos vamos a enfocar en Arduino, que es una compañía de software y hardware libre. En primer lugar, tenemos los sensores. Para poder elegir un sensor, debemos conocer qué deseamos saber del medio. Luego, especificaciones importantes como alimentación del dispositivo y forma en que entrega la información. Estos datos los podemos encontrar en el datasheet del componente. Entre los sensores que ofrece Arduino tenemos sensores de proximidad, tales como el ultrasónico, que miden la distancia hacia un objeto a través de ondas sonoras. Tenemos sensores de luz infrarroja, tales como el Sharp, para poder detectar obstáculos o también medir distancias. Sensores de reconocimiento de color, sensores de luz, por ejemplo el LDR trabaja con una fotorresistencia, lo cual permite ver la cantidad de luz, pero de acuerdo a lo que le llega a la fotorresistencia. Hay sensores ambientales, sensores de vibración, ya sea capacitivos o de piso eléctrico, sensores de ruido, en los cuales viene incorporado un mini micrófono para poder captar el sonido, biosensores para poder medir frecuencia cardíaca. También tenemos detectores de latidos que son diseñados para poder ser colocados en un dedo y sensores táctiles. Con respecto a los actuadores, debemos conocer qué acción queremos realizar. Si es mover un ventilador, encender alguna luz o realizar cierto movimiento. Para esto también debemos conocer la alimentación del dispositivo y la forma en que recibe la acción para poder manipularlo y programarlo de manera correcta. Entre los actuadores tenemos el motor DC, que funciona mientras se está alimentando. Estos pueden ser utilizados en carros, en hélices o en embominadoras. Lo bueno de este motor es que es perfecto para aplicaciones donde se necesitan velocidades de trabajo constantes.
También tenemos motores stepper que trabajan a través de pulsos. Cada pulso da resultado a un giro de cierta cantidad de ángulo. Esto depende del tipo de motor stepper. Y la velocidad se gradúa de acuerdo al número de pulsos que se envían. Tenemos el servomotor que recibe una posición. Esta posición va dada de acuerdo a la duración en la cual se está alimentando el servomotor. Y tenemos los LEDs, bocinas, las cuales reproducen cierto sonido de acuerdo a la frecuencia en la cual es configurada. Aquí podemos producir notas musicales y a su vez también alarmas durante cierto tiempo. Finalmente podemos conectar o accionar otros dispositivos. El sistema puede ser controlado de diferentes maneras. Por joystick, donde se tiene una palanca para poder indicar variaciones. Estas pueden ser de velocidad o de posición. Tenemos botoneras para enviar una señal y accionar o deshabilitar aparatos. Por controles remotos, aquí tenemos la opción de cambiar modos de acuerdo al número que se ingrese. Por aplicaciones, la función de la aplicación depende de la interfaz. Esta se puede asimilar a la de un joystick, a botoneras o a la de un control remoto. Esto depende del diseñador. Se puede realizar a través de imágenes para poder identificar la presencia de alguna persona o identificar a una persona en específico. A través de voz para identificar la voz de alguien o identificar comandos, que estos son preprogramados. De manera autónoma, donde el robot al encenderse trabaja con los datos recibidos de los sensores. Y mediante inteligencia artificial, en donde el robot aprende y toma decisiones por su propia cuenta. Con respecto al montaje mecánico, aquí podemos encontrar soportes que pueden ser para el sistema en sí o para alguna parte en específico, engranes para poder transmitir o reducir algún movimiento, esto puede ser de los motores, y los tornillos para poder realizar la unión y el ensamble del sistema. Generalmente el montaje eléctrico se realiza en placas, en donde se hace uso de programas como Proteus u OrCAD para el diseño de la PCB. También se pueden realizar a través de cables eléctricos. La elección de estos depende de lo que se desee conectar. Para proyectos robóticos artísticos se han generado otras modalidades para el montaje eléctrico. Entre ellos tenemos la pintura eléctrica, que permite realizar los circuitos en papel, en pared o en tela. Y el hilo conductor para poder realizar tecnología vestible. La programación de sistemas se puede realizar en diferentes lenguajes, tales como Python, C++, HTML, SQL, Java, entre otros. El uso de algunos de estos lenguajes depende del controlador. Entre los controladores tenemos la FPGA para sistemas digitales, la Raspberry Pi, que es un mini ordenador en la cual, dependiendo del modelo, tiene Bluetooth y se puede conectar al televisor. También pueden conectarse a ella dispositivos como mouse y teclado. El PIC, que es un microcontrolador, la tarjeta DAQ y la PLC para la adquisición y manejo de sistemas industriales. Esto sirve para automatizar procesos. Y finalmente el Arduino. Arduino posee diferentes tipos de placas. Estas se diferencian de acuerdo a sus características eléctricas y sus dimensiones. Para la elección de la placa Arduino debemos conocer características eléctricas como voltaje de alimentación, voltaje de entrada y salida y corriente máxima. También otras características como pines digitales y entradas analógicas que dependen de los sensores y actuadores que el sistema necesite. Memoria en caso de querer almacenar datos,
frecuencia de reloj cuando queramos transferir datos y las dimensiones de acuerdo al sistema mecánico. Aquí tenemos las características de algunos Arduinos. Y tenemos el 1, que es el más utilizado para comenzar en el mundo de Arduino. El Nano y el Micro, que tienen la mayor cantidad de entradas analógicas a una menor dimensión. El Ethernet, que contiene un controlador Ethernet integrado. Y el LilyPad, que es más utilizado para realizar tecnología vestible. Para comenzar a trabajar en Arduino, debemos familiarizarnos con el entorno de desarrollo, el IDE de Arduino. Aquí podemos crear un nuevo sketch o abrir un sketch, guardarlo, compilarlo para verificar que el sketch esté bien escrito y finalmente cargarlo en la tarjeta controladora. El programa en Arduino cuenta con 3 partes. El inicio, que se coloca la descripción del programa. Esto puede ser un título o una explicación de lo que realiza todo el programa. Se incluyen las librerías y también las variables globales. El setup es el código que solo se ejecuta una única vez al iniciar el Arduino y aquí se indican las entidades. Luego tenemos el loop, el cual es el corazón del programa. Aquí se coloca el código principal y se ejecuta de forma repetitiva mientras el Arduino esté alimentado. Al instalar el IDE de Arduino ya vienen por default ciertas librerías. Estas las podemos encontrar e importar yendo a programas y luego importar librerías. Aquí encontramos librerías para sensores o actuadores de Arduino. Junto con estas librerías también encontramos los ejemplos. Estos los podemos abrir yendo directamente a archivos y luego ejemplos. Estos nos permiten conocer el estado de un sensor o un actuador, en el caso que ya hemos utilizado, para verificar que el sensor o el actuador esté funcionando de manera correcta. O en caso de comenzar con Arduino, nos permite conocer cómo manejarlos, cómo enviar la información al actuador para que funcione de la manera que uno quiere, o qué es lo que uno recibe del sensor y cómo podemos utilizarlo. Aquí también tenemos el monitor serial. Este se encuentra en la esquina superior derecha y nos permite conocer qué es lo que se envía y qué es lo que se recibe por el puerto serial. Para poder utilizarlo hay que inicializarlo, de acuerdo con el comando serial begin, con normalmente 9600 valios. Al abrir el monitor serial tenemos la siguiente pestaña ubicada en la derecha, en la cual podemos enviar información por este medio y la información que se recibe se muestra en la parte inferior. Por ejemplo, para este programa tenemos la variable entrada serial, la cual permite almacenar todos los datos que ingresan por el puerto serial. La variable entrada completa para indicar cuándo estos datos han terminado de leerse. En el setup inicializamos el puerto serial a 9600 valios y el programa cuenta con un arreglo de if, el cual verifica la entrada y luego, de acuerdo a la entrada, responde. En este programa además se utiliza la función serial event, la cual se ejecuta solo si hay datos en el puerto serial y permite recibir todos esos datos y almacenarlos en una variable. Primero tenemos a Clown Painter, el cual es un robot ganador de la competencia Robot Art. Este es un robot pintor que toma la imagen y el estilo de una fotografía y la transfiere a la otra. The singularity is the theoretical day that artificial intelligence advances beyond human understanding and begins to change civilization in ways we can't conceive of. Many fear the singularity. Want to try the gray? Not Pindar Van Arman. He's doing his small part to make it happen by teaching robots to make art.
He's writing code that nobody's seen before and thinks his machines are on the precipice of creative autonomy. Here's a de Kooning, and this one, the style is like just as interesting. Wow. It like That looks cool. and here is Guernica, little darker, but transfer get. Yeah, this that dog looks is- like human suffering on my face. Here's the painting that. Pindar is a computer security contractor in Northern Virginia, but for the last 12 years, he's been making robot artists on the side. These portraits are made by sending the computer 2 images and running an algorithm called style transfer. It takes content and style from one and applies it to the other. And here's you, Marilyn Monroe. So it doesn't quite capture what Andy Warhol was doing, though, right? Because, like, instead of just making my hair blonde, it gave me, like, Marilyn hair. So how would it have to progress to make it more in the style of Warhol? Yeah, it doesn't really capture context right now. So style transfer does amazing things. And a lot of data scientists are trying to make this even better, including myself. We're trying to find a way to add the context to it. We just don't know how yet. The hardware is pretty basic. The robots can be built for just a few $100s. There's the AI working. The special sauce is his software program, a decade in the making, called Cloud Painter. Like a human artist, Cloud Painter remembers its past work and can try to improve it, and its style evolved over time. And the robots can see what they're doing, because they use cameras to watch their work in progress and make adjustments. I want them to always watch what they're painting, because that's when they make the really good decisions. Do the robots ever create something that falls in the uncanny valley, where it's kind of creepy? I've been at exhibitions where a fellow artist has come and is like, I don't know whether to be really impressed with this or really disgusted with it. And so it's in the uncanny valley in that I am trying to replicate human creativity. And it does make some people uneasy. Pindar can tell the robot to paint whoever walks in front of the robot's camera. 8 inches. Or he can program it to paint something based on what's trending in Google News. But that still essentially means Pindar's the artist, and the robot is his medium. Can a robot be creative? Yeah, I definitely can be creative, but it's like a question of like, what level of creativity? Like I think my robots, when they make portraits, they make all the same creative decisions I make. It's actually making decisions about what to do. Yeah, I've some paintings that I don't make a single decision. All I do is turn the robot on and say, paint the next person that walks in front of the camera. So there is a way a robot can use an evolutionary approach to develop an algorithm. It can randomly select all these algorithms, paint a bunch of brush strokes randomly on 10 different canvases, throw them up for sale on eBay. Whichever one sells the highest, it tries to paint a little more like that. Do you think your robot has started making more beautiful paintings over time? If beauty is measured by how interesting it is, definitely much more beautiful. But aesthetically, the aesthetics are going in an unsure direction, because if I just wanted to make a beautiful painting, I could use a printer and print it out and be perfect. And so I'm going away from that. I'm trying to get more interpretation, more serendipity. En segundo lugar, tenemos a Drone Dance Troupe, que es un conjunto de drones bailarines que sirven de soporte para luces, que junto a un grupo de bailarinas presentaron un espectáculo perfectamente sincronizado en American Got Talent. En tercer lugar tenemos a Mirrors,
Este proyecto está compuesto por diferentes objetos, movidos por servomotores de acuerdo a la cantidad de luz que recepten, y haciendo alusión a un espejo. The first project he attempted, a tile mirror with 835 pieces made of pine. It was featured in Wired 20 years ago. I had to learn how to fabricate all the wooden tiles, how to move all the motors, and how to do the video capture. I started with a wooden mirror which uses a video camera and just pixelates what it sees. But if you only have about 1,000 pixels and a person is standing in front of a noisy background, you'll hardly see anything. So I always had to put like a white wall behind the person, which is not that difficult, but if you're trying to show your art in an office environment or in a museum, that's an imposition. And that was just the first of many challenges Rosen had to overcome. The wooden mirror was made out of 835 servo motors. These are cheap and very easy to control and have a very nice sound. They hum. So I was very happy and used them for quite a few projects over the first 5 years of my practice. The problem with servo motors is that they are made out of plastic typically, and they're meant to fly, model airplanes for 10 minutes. They're not meant to be working 24 hours a day, moving a lot. So they fail. Now he uses stepper motors, which are all metal and don't have any plastic gears, which are easy to break. But they are tougher to program. Some of my newer pieces actually don't use cameras at all. They use motion sensors or laser sensors to actually sense the people directly. Surprisingly, it's the lo-fi aspect of his projects that are the most difficult. When I first created the wooden mirror, it took me a year to actually build it. I had to cut all the tiles, get the motors, learn how to control them. So the electronics and the mechanics and the fabrication took me a year. Then it took me an afternoon to program the computer to actually activate it. Rosen still does everything himself, from designing, wiring, programming, to building. If there is any challenge involved in these pieces, it's the multiplicity. If I do something one, I actually usually need to do it 1,000 times. So controlling one motor typically is pretty easy, but wiring and controlling 1,000 is where actually the challenge comes. But Rosen doesn't even know if they'll work until he's finished all the building, all the programming, and finally plugs it in for the first time. You need to actually program a generative algorithm that will move 100 or 1,000 pixels to create that kind of image or animation. That's not always very simple because usually I'm not doing that on a full computer. I'm programming an Arduino board or some other microcontroller with no graphical interface and no real way to actually prototype and see what the result is going to look like until I actually have it working on the piece itself. Over the years, he's added in... En cuarto lugar tenemos eye traces, que son unas zapatillas electrónicas que al entrar en contacto con el suelo registran la presión y el movimiento de los pies de los bailarines, enviando señales a los diferentes dispositivos y a su vez transformando los movimientos del bailarín en sensaciones visuales. It's hard to describe in words how beautiful a ballet dancer's movements are, so a new device is showing them. Hey guys, I'm TC Newman for Buzz60. Anyone who's taken a dance class has heard the teacher say, watch your lines. It's an abstract concept, but a designer from Barcelona is turning it into abstract art. E-Traces are ballet point shoes that are wired to create a digital picture based on the dancer's movements. Through pressure on the shoes and movements through the air, the ballet shoes send signals to an app which creates the visual art. Dancers can view their movements in video or still form through the app and even print them out. To keep a corps de ballet in sync, the movements of each dancer can be graphed to ensure they are all in step. The designers hope E-Traces will help dancers in classes and even serve as an element of performance. And it's not limited to ballet. Though the current product is for point shoes, E-Traces can be used in
tenemos al robot bailarín Fusurerito. Este es un robot Violet que el Club de Robótica Robota de Spol entrena para bailar. En sexto lugar está Animatronics, el cual es un robot que realiza ciertos gestos de acuerdo a la música que escucha. Tenemos competencias en donde se relaciona el arte y la robótica. Una de estas competencias es la del robot bailarín, en el cual se trata de un robot que asimila las características de una persona que a través de la programación puede realizar una coreografía de acuerdo a la canción que el programador desee. El robot bailarín está constituido por los servomotores, el cual conforman las articulaciones, ya sea de los brazos, las piernas o el tronco, el programador que permite mover estas articulaciones para realizar los movimientos deseados, y también se toma en cuenta todos los componentes en sí para el cálculo del centro de masa, de manera que el robot pueda mantener la estabilidad en cada uno de esos pasos. Este tipo de proyectos también pueden ser utilizados en puesta en escena, en donde puede interactuar con el bailarín de manera simultánea o complementaria. Mi nombre es Jesús Martínez y en este punto trataremos la relación entre el arte y la robótica. Pero antes de ello, intentemos responder el siguiente cuestionamiento. ¿Te imaginas lo que puedes hacer con la robótica? Bueno, pensemos en la siguiente situación. Imaginemos en un futuro que los robots están tan integrados en la vida humana que sean tan habituales como los teléfonos inteligentes en la actualidad. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Nos volveríamos dependientes de ellos? Sinceramente, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el campo de la robótica está evolucionando constantemente, haciendo que nuestra vida sea mucho más fácil y impidiendo que nosotros realicemos actividades que suelen ser desagradables o tediosas. Por lo que es imposible definir qué es lo máximo que se podría lograr con la robótica, ya que esta evoluciona a medida que el ser humano también evoluciona. ¿Para quiénes va dirigido la robótica? Bueno, la robótica va dirigido para estudiantes, ya sea de escuela, colegio, universidad, aficionados que no estén estudiando pero les interesa la robótica, y artistas que pueden ser pintores, escultores, bailarines, etc. Es decir, para cualquier persona. Bueno, por consiguiente, el club ha desarrollado un proyecto en el cual se pueda evidenciar la relación, entre el arte y la robótica. Para ello, hemos diseñado ojos animatrónicos que se mueven al ritmo de la música. Para ello, utilizamos los siguientes componentes. Como un microcontrolador o placa utilizamos Arduino Uno, que ya se explicó anteriormente. También se usó un sensor de sonido para determinar la intensidad del sonido recibido. Se utilizó un servomotor para mover tanto lateralmente y horizontalmente, en este caso el ojo animatrónico. Y para las conexiones se utilizaron jumpers y una protoboard. Como siguiente punto se explicará con mayor detalle cada uno de los componentes utilizados. En primer lugar tenemos este Arduino Uno, el cual es una placa que cuenta con una plataforma de hardware y software libre y que está basado en un microcontrolador. Este microcontrolador es un circuito integrado que se podría asimilar a un microchip, en el cual se pueden grabar instrucciones para posteriormente poder ejecutarlas. Estas instrucciones se escriben utilizando un lenguaje de programación que permite al usuario crear programas que interactúen con circuitos electrónicos.
Normalmente, un microcontrolador posee entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas y entradas y salidas para protocolos de comunicación. Un Arduino contiene todos los elementos necesarios para poder comunicar esta placa con nuestro ordenador a través de una comunicación serial. Con respecto a nuestro entorno de nuestra placa Arduino, cada placa necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta puede ser alimentado desde un cable USB que viene de nuestro ordenador a través de este puerto USB o también a través de un cable de corriente eléctrica con su respectivo adaptador a través de este plug de alimentación que se muestra aquí. También acá también se puede evidenciar lo que es un microcontrolador pequeño o un microchip, el cual nos va a servir para poder conectar nuestro puerto USB a nuestro microcontrolador más grande, que es el Atmega 328, el cual es el corazón de todo la placa. También tenemos lo que son los pines de alimentación. Los pines de alimentación servirán para poder conectar los suministros de energía y tierra, en este caso. El pin 2 y el pin 3 pueden ser utilizados para conectar a tierra el circuito, y el pin 4 y el pin 5 son los suministros de energía de 5 y 3,3 voltios respectivamente. Además, nuestro Arduino no solo puede enviar señales, sino también puede recibirlas con dos propósitos principales, como son leer datos de sensores y recibir mensajes de otros dispositivos. Y aquí entramos a lo que son las entradas analógicas a través de estos pines analógicos, el cuales toma valores el cuales son pines de A0 hasta A5. Estos pines pueden tomar valores de 0 a 1023, que representa un voltaje de 0 a 5 voltios. Es decir, que el valor de 0 representa 0 voltios y el valor de 1023 representa 5 voltios. También tenemos lo que son las entradas digitales, que son las que se muestran acá arriba, cuyos pines van del 1 al 13. Se diferencian de las analógicas porque estas son capaces de entender solo dos niveles de señal, que es alto y bajo. Alto son valores cercanos a 0 y alto son valores cercanos a 5 voltios. Puede parecer una desventaja, pero en realidad puede ser todo lo contrario. Y no solo porque a veces únicamente necesitamos saber dos estados, ya sea en el caso de un interruptor, pulsador, sensor de presencia, sensor de fin de carrera, etc. Sino porque así es capaz de leer señales de pulso digitales. Esto significa que puede comunicarse. Como siguiente componente se analizará el sensor de sonido KI038. Este sensor tiene como característica que es altamente sensible, por lo que su sensor de micrófono de condensador permite detectar un mínimo ruido producido en el ambiente. Cuenta con un LED indicadora de suministro de energía y para el otro extremo cuenta con otro que indica la salida. También permite obtener dos salidas, una analógica que lleva toda la información que se está detectando en el micrófono, y una digital que es una salida de encendido o apagado que se activa cuando el sonido supera un cierto volumen establecido por el potenciómetro. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor puede detectar sonido. Consiste en el funcionamiento de un detector de onda sonora. Dichas ondas son recibidas en forma de energía y son enviadas mediante señales eléctricas hacia un aparato receptor y codificador. Este sensor, la señal que nos entrega es digital y analógica, lo cual nos permite decidir cuál utilizar según nuestras necesidades. Si necesitamos saber el valor del sensor, podemos utilizar la salida digital analógica para conseguir los datos. Si no, podemos utilizar la salida digital si se quiere activar o desactivar cuando este sensor llegue supere el límite establecido con nuestra configuración, mediante la definición de su sensibilidad. Por otra parte, también se van a detallar lo que son las partes de este sensor. Ok, con respecto a las partes de este sensor de sonido, en la parte izquierda vemos los pines de conexión. En la parte central tenemos los pines de conexión de 5 voltios y de tierra, respectivamente. En la parte superior tenemos el pin de salida analógica, el cual nos da un valor entre 0 y 1023. En la parte superior tenemos lo que es el pin de salida digital y que actúa de modo comparador. Si el sonido captado por el micrófono supera un determinado nivel, su nivel de respuesta es alto, y si no lo supera, su nivel de respuesta es bajo. Además, contamos con dos LEDs, uno
uno que nos indica si hay alimentación en el sensor, el cual es este LED en la parte inferior, y el otro nos indica si el pin digital está encendido, el cual es en la parte superior. Aquí también es importante el ajuste de sensibilidad del micrófono, que es este de aquí, este cuadrito azul, el cual es un potenciómetro, que tendremos que girar con un destornillador plano. Lo bueno o interesante de este sensor es que la señal que nos entrega es digital y analógica, lo cual nos permite decidir cuál utilizar según nuestras necesidades. Si necesitamos saber el valor del sensor, podremos utilizar directamente la salida analógica para conseguir estos datos. Si no, podemos utilizar la salida digital, la cual se activa o se desactiva según el sensor, según si el sensor llega a medir la intensidad del sonido que le configuremos. Mediante la definición de la sensibilidad del sensor, esta misma se programa con el preset que se ve en la imagen de la descripción, o en este caso potenciómetro. Como siguiente componente se tiene al servomotor, en el cual se explicarán sus características y sus componentes. Un servomotor es un tipo de accionador ampliamente empleado en electrónica. A diferencia de otros tipos de motores en los que controlamos la velocidad de giro, en un servomotor indicamos directamente el ángulo deseado y el servo se encarga de posicionarse en este ángulo. Típicamente los servos disponen de un rango de movimiento de entre 0 y 180 grados. Es decir, no son capaces de dar la vuelta por completo. De hecho, disponen de topes internos que limitan el rango de movimiento. Internamente, un servomotor frecuentemente consta de un mecanismo reductor. Por lo tanto, proporciona un alto par y un alto grado de precisión, incluso décimas de grado. Por contra, las velocidades de giro son pequeñas frente a la de los motores de corriente continua. Imaginar, por ejemplo, un timón de un avión o un barco. No queremos un giro continuo, sino un motor al que se le puede indicar el ángulo que deseamos en grados y que mantenga esa orientación hasta que le demos una siguiente orden. Básicamente, este es el funcionamiento de un servomotor. Estos servomotores son muy frecuentados en lo que es el aeromodelismo y en robótica, por la capacidad que presentan para moverse a un ángulo concreto y mantenerse allí. De hecho, se suele diseñar para que giren un ángulo proporcional a una señal PWM, de forma que su control es muy preciso. El servomotor cuenta con 3 cables. El cable de color marrón o negro es el cable a masa y debe conectarse a tierra. El cable de color rojo es el cable de corriente y debe conectarse al puerto de 5 voltios. Y el cable de color naranja o amarillo es el cable de señal y debe conectarse a un pin PWM. Con respecto al entorno del servomotor, el servomotor cuenta con un motor de corriente continua. Es el componente motriz del servo que le proporciona movimiento. Al aplicarse un potencial o voltaje a ambos terminales, el motor gira en uno de los sentidos, a su máxima velocidad. Si el voltaje que se aplica es inverso, también se invierte este giro. También cuenta con un juego de engranajes o engranajes reductores, el cual es el conjunto de engranajes que sirve para disminuir la velocidad elevada del giro del motor y así aumentar la capacidad de torque o par motor. También tenemos lo que es un resistor variable, el cual es un sensor de desplazamiento, y el cual es un potenciómetro que va en el eje de salida del servomotor y se utiliza para saber cuál es la posición angular del motor. Además, también contamos con una tarjeta de control o circuito de control. Se trata de una placa electrónica con estrategia de controlar la posición usando una realimentación. Para lograrlo, el circuito va a comparar la señal de referencia de entrada a la posición deseada con la posición medida por un potenciómetro. La diferencia entre posiciones se amplifica y se utiliza para mover el servo a la dirección realizada y requerida y reducir el error. Bueno, ¿y cómo funciona un servomotor? Un servomotor funciona a través de la modulación del ancho del pulso o PWM. Todos estos motores tienen 3 cables, como se pueden observar en la imagen. 2 sirven de alimentación VCC y tierra, y el tercero aplica al tren de pulso de control. Esto hace que el circuito de control diferencial
del interior, coloque el servo en la posición requerida. La comunicación de la posición deseada se realiza mediante la transmisión de una señal pulsada, con periodo de 20 milisegundos. El ancho de pulso determina la posición del servomotor. La relación entre el ancho de pulso y el ángulo depende del modelo del motor. Por ejemplo, algunos modelos responden con 0 grados a un pulso de 500 milisegundos y otros a un pulso de 1000 milisegundos. En general, en todos los modelos, un pulso entre 500 a 100 microsegundos corresponde con 0 grados, a un ángulo de 0 grados. Un pulso de 1500 milisegundos corresponde a un ángulo de 90 grados. Y un pulso entre 2000 y 2500 microsegundos corresponde con un ángulo de 180 grados, que es el máximo ángulo de giro de los servomotores. Además, los servos admiten una tensión de alimentación entre 4.8 a 7.2 voltios, siendo el valor más adecuado 6 voltios. Con tensiones inferiores, el motor tiene menos fuerza y velocidad. Con tensiones superiores a 6.5 voltios, los servos empiezan a oscilar demasiado, lo cual hace que sean poco útiles. Los servos son cómodos de emplear, ya que ellos mismos realizan el control de posición, que con otro tipo de motores debe hacerse de forma externa. Por este motivo son ampliamente empleados en proyectos de robótica, como brazos robóticos, robots con patas, controlar el giro de torretas, entre otros. Y un protoboard, que esto nos va a permitir unir y crear circuitos fácilmente. Cuando uno recién inicia la robótica, es recomendable que comience utilizando jumpers y protoboard para que posteriormente y con la experiencia adquirida pueda realizarlos en placas. Bueno, aquí vamos a presentar los ojos animatrónicos, pero con movimiento independiente. Es decir, que solo se va a mostrar un ojo que se va a mover al ritmo de la música. Bueno, ¿cómo se realizó este proyecto? En primer lugar, para tener un mejor acabado y una mejor presentación del proyecto, las piezas se imprimieron a través de una impresora 3D, en el cual se utilizó un software computarizado, específicamente Blender, para desarrollar un modelado 3D, cuyos archivos serán cargados en la impresora 3D para posteriormente imprimirlo. Como se puede observar en las diapositivas, como primer imagen tenemos el párpado superior, como segunda imagen el globo ocular y como tercera imagen el párpado inferior. Bueno, ¿y qué es la impresora 3D? Bueno, es un tipo de tecnología que permite crear un objeto tridimensional a partir de un diseño digital. Además, utiliza el diseño asistido por computadora para crear objetos tridimensionales a través de un método de capas, a veces denominada fabricación aditiva.
La impresión 3D implica la superposición de materiales, como plásticos, compuestos o biomateriales, para crear objetos que varían en forma, tamaño, rigidez y color. Cabe destacar que el archivo para imprimir en una impresora 3D puede provenir desde Internet, en sitios web como Thingiverse, o directamente creado por nosotros en aplicaciones como Inventor, Blender, FreeCAD, etc. En este punto es necesario aclarar que el tipo de archivo utilizado para imprimir en impresora 3D es el formato .stl, el cual contiene información de una pieza en un solo color, o el formato .brml, el cual almacena información de una pieza en varios colores. Luego de ello se carga el material de impresión para imprimir la pieza, el cual varía de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en la impresora 3D. Como siguiente punto se presenta el circuito electrónico, el cual representa el proyecto del ojo animatrónico de movimiento independiente. Como se puede observar en las diapositivas, el circuito está formado por un Arduino Uno, un interruptor, una resistencia de 220 ohmios, 3 sensores de sonido KI 038 y 4 servomotores. Como primer punto tenemos el interruptor, el cual nos va a permitir encender el circuito y hacer que funcione correctamente. Este interruptor va a estar conectado al pin digital número 10 y en el código se le va a indicar como un pin de entrada. Como segundo punto tenemos a los servomotores, los cuales se moverán una determinada cantidad de grados según los valores analógicos tomados del sensor de sonido KI 038. Y a través de un mecanismo van a permitir un movimiento tanto vertical como horizontalmente del ojo animatrónico. El primer servomotor va a permitir un movimiento vertical del globo ocular del ojo animatrónico. El segundo servo va a permitir un movimiento horizontal del globo ocular del ojo animatrónico. El tercer servo va a permitir un movimiento vertical del párpado inferior del ojo animatrónico, y el cuarto servo va a permitir un movimiento vertical del párpado superior del ojo animatrónico. Cabe destacar que el segundo cable debe estar conectado a 5 voltios y es el de color rojo, y el tercer cable debe estar conectado a tierra y es el color negro. El primer cable es el cable de señal y debe estar conectado a un pin digital PWM, en el cual se eligieron el pin digital PWM 3, 5, 6 y 9 correspondientemente. Y como tercer punto se presenta el sensor de sonido, el cual medirá la intensidad de sonido recibido y enviará valores analógicos al Arduino. Y el Arduino convertirá estos valores analógicos a ángulos, los cuales van a hacer girar el servomotor y posteriormente el mecanismo que permitirá el movimiento del ojo animatrónico. El sensor de sonido está conectado a pines analógicos y se le indicará en el código que es una entrada. En este caso, al servomotor se le indicará que es una salida. Si usted está interesado en realizar este proyecto, se explica de manera más detallada los componentes electrónicos utilizados. Utilizaron 4 microservos CG90 de 1,5 kilogramos, 3 sensores de sonido KI 038, una batería LiPo de 7,4 voltios a 1000 miliamperios. En este caso usted puede usar cualquier batería alcalina no superior a 12 voltios, una resistencia de 220 ohmios, un interruptor y un Arduino Uno. Como siguiente punto se explicará la parte mecánica del proyecto. Como el primer punto tenemos a los servomotores. Los servomotores ubicados en las partes laterales del proyecto permitirán que los párpados, tanto inferior como superior, se muevan verticalmente. El servomotor del lado izquierdo permitirá que el párpado superior inicialmente se mueva hacia abajo, y el servomotor del lado derecho permitirá que el párpado inferior inicialmente se mueva hacia arriba. Además, como siguiente punto tenemos al servomotor ubicado en la parte central. Este servomotor va a permitir que el globo ocular se mueva horizontalmente. Y por último también tenemos el servomotor ubicado en la parte inferior. Este servomotor va a permitir el movimiento en el eje vertical del globo ocular. Además también se colocó un soporte dentro del globo ocular para permitir que el movimiento vertical y horizontalmente sea mucho más fácil. Se utilizaron alambres para unir
el servomotor con el globo ocular y los párpados superior e inferior. Bueno, el montaje de la parte mecánica es sencilla. El problema radica en que se debe elegir correctamente el rango de ángulos que va a girar los servomotores, ya que un ángulo muy elevado o muy pequeño va a generar algunos problemas, como hacer que los alambres se salgan o que el conector entre el eje y el alambre se salga. Generalmente, el montaje de la parte mecánica del proyecto es muy sencillo. El problema radica en elegir correctamente el rango en el cual van a girar los servomotores. En este caso, a pesar de que los servomotores tienen un giro de 0 hasta 180 grados, en este proyecto es imposible que giren todo ese rango de ángulo, ya que va a generar problemas. Primero, que los alambres se salgan o que se salga el globo ocular o las pestañas, o incluso que no giren y que el servomotor lo estemos forzando y posteriormente podría dañarse. Por lo que esto se debe realizar varias experimentaciones o varias simulaciones para elegir un ángulo mínimo y un ángulo máximo en el cual le dé libertad tanto al globo ocular como a las pestañas para moverse vertical y horizontalmente. Además, aparte de ello, también se va a hacer una simulación y experimentación de lo que es el sensor de sonido, ya que este sensor de sonido, a pesar que puede tomar valores de 0 a 1023, es muy difícil que tome estos valores, por lo cual se debe primero escoger el valor central a través del potenciómetro y también probar el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar el sensor al escuchar el máximo ruido y el mínimo y escuchar el mínimo ruido. Bueno, para finalizar, se recomienda en primer lugar realizar el montaje de la parte mecánica, inclusive unir los servomotores y el sensor de sonido, y los sensores de sonido. Bueno, llegado a este punto, habrán dos partes. La primera parte involucra al sensor de sonido. Ok. Si el objetivo del proyecto es que el ojo animatrónico se mueva con respecto a la intensidad de la música recibida o la intensidad de una onda sonora, usted en primer lugar tendrá que elegir el tipo de música que usted desea que el ojo animatrónico se mueva. A partir de ello, usted a través del sensor de sonido tendrá que obtener durante toda la música el máximo valor y el mínimo valor obtenido. Y ese máximo valor y mínimo valor obtenido será muy importante para el código y para convertir esos datos a grados, el cual va a permitir que el servomotor se mueva. Por otra parte tenemos el servomotor. El servomotor no va a depender del tipo de música recibida, sino del sistema de la parte mecánica. En este caso, después de realizar el montaje de la parte mecánica, usted debe también escoger el mínimo y máximo valor en el cual puede girar cada uno de los servos. En este caso, a pesar de que el servo puede girar de 0 a 180 grados, no es recomendable que use estos valores, ya que principalmente las conexiones como los alambres tenderían a salirse, el eje o el soporte tendría a salirse o el sistema podría dañarse. En este caso usted debe ir probando cuál sería el mínimo ángulo en el cual puede darle libertad tanto al ojo animatrónico para poder girar correctamente y que no se vea forzado el proyecto. Y la otra parte corresponde a la elección del valor mínimo y máximo al cual va a girar cada uno de los servomotores. En primer lugar, el servomotor no va a depender de la intensidad del sonido recibido, pero sí va a depender de cómo usted construyó la parte mecánica. Por lo cual, a pesar que el ángulo de giro puede ser de 0 a 180 grados, no es recomendable usar este rango de grados, ya que el sistema mecánico no va a permitir que el ojo, tanto horizontal como verticalmente, se mueva a esa determinada cantidad de grados, o el párpado superior e inferior también se mueva en ese rango de grados, ya que van a tender a dañarse, los alambres van a tender a salirse, o los ejes van a tender a salirse de las uniones. Por lo cual usted debe experimentar y escoger cuál es el rango adecuado en el cual pueden tener los servomotores. En este caso, el ángulo no van a ser igual para los 4 servomotores. Para los servomotores laterales, el ángulo es el mismo. Y debido a la ubicación,
van a permitir que se mueva tanto hacia arriba como hacia abajo, el párpado superior e inferior, pero en el caso del movimiento horizontal o vertical no va a ser el mismo y va a depender van a ser independientes. Bueno, y con respecto al código del proyecto, como primer punto tenemos lo que es la inclusión de librerías. Lo primero que hemos de incluir en nuestro programa serán las librerías externas que queramos usar. Una librería la podemos definir como un contenedor de funciones y utilidades que alguien ha programado con anterioridad y nos facilitan el trabajo pudiendo reutilizar su código. A menudo, para programas, los componentes habituales no nos hará falta incluir ninguna librería, puesto que Arduino ya tiene por defecto algunos módulos de funciones. Pero si quisiéramos programar, por ejemplo, un servomotor, lo más común es incluir la librería servo.h, que se muestra en la diapositiva. Como siguiente punto se procede a crear las variables, las constantes y los objetos. Con respecto a nuestro proyecto, nosotros utilizamos 4 servomotores, por el cual creamos 4 objetos. En este caso, el primer servo representa el movimiento horizontal, el movimiento vertical del globo ocular. El segundo servo representa el movimiento horizontal del globo ocular. El tercer servo representa el movimiento vertical del párpado superior y el cuarto servo representa el movimiento vertical del párpado inferior. Posteriormente definimos los pines analógicos del sensor. En este caso, como utilizamos 3 sensores de sonido, definimos 3 pines analógicos, que en este caso son 0, 1 y 2. Bueno, en este caso definimos el pin del interruptor, cuyo pin digital es el número 10. Además, definimos otras variables que se van a utilizar en el código. Bueno, más abajo tenemos lo que es la función setup. Esta función se ejecuta al iniciar Arduino y no se vuelve a ejecutar a no ser que se reinicie la placa controladora. Es la zona encargada de realizar configuraciones previas al curso normal del programa. Nos permitirá iniciar pines y ejecutar operaciones que no consideremos oportunas. Bueno, dentro de la función setup definimos a la variable interruptor como pin de entrada. Como segundo punto tenemos a lo que son los servomotores. Los servomotores usamos la función attach, el cual asocia al servo a un pin y lo prepara para actuar. En este caso son los pins que anteriormente, los pines digitales PWM que anteriormente habíamos mencionado, que son el 3, el 5 y el 9. Y iniciamos la comunicación serial. Bueno, con respecto a la función void loop, la función loop se ejecuta después de la función setup. Lo hace de forma infinita y de forma cíclica. Es decir, que cuando haya terminado la función setup, loop entrará en ejecución y cuando llegue al final volverá a ejecutarse otra vez. Infinitas veces hasta que el usuario reinicie o apague el Arduino. Bueno, dentro de la función loop tenemos lo que es la condición y, lo cual nos permite controlar el resultado de nuestro programa. En el caso de que la condición se cumple, el código dentro de ella se ejecutará. En otro caso, si el interruptor está prendido, el circuito funcionará. Bueno, dentro de la función if, de la condición if, tenemos lo que es la función analog read, lo cual nos arroja lo que es un valor analógico. Este valor analógico va a depender de la intensidad del sonido recibido. Por ello es que se recomendó anteriormente que la música o el sonido que se va a implementar en el proyecto se tuvo que haber elegido el valor mínimo y máximo del mismo para que el valor obtenido de la función analog read se encuentre dentro de este rango. Tenemos también más abajo lo que es la función map. La función map lo que hace es hacer una equivalencia entre dos rangos. Es decir, que en nuestro proyecto, en el proyecto, el valor mínimo en el cual no había ruido es 570, y el valor máximo era 595, el cual se va a convertir a 20 y a 100. Esto 20 y 100 lo que significa es el ángulo de giro en el cual van a girar los servomotores. En este caso, este rango de giro es con respecto al ojo animatrónico en el eje vertical. Esta es la libertad máxima que puede tener el ojo animatrónico. Y también tenemos lo que es un delay de 500 segundos, lo cual nos permite que el código espere 500 segundos para continuar.
Asimismo con los otros servomotores. En el segundo también, el mismo código. La diferencia, lo que cambian es lo que es el sensor de sonido, el sensor de sonido y el servomotor. En este caso, para el sensor en el eje horizontal, para el ojo animatrónico con el eje vertical, el sensor de sonido, el valor mínimo es el mismo, 570 porque no hay ruido, y el valor máximo es 580. Y en este caso, el sensor se puede mover de 65 grados a 125 grados de libertad, en el cual el sensor se puede mover correctamente y tenga armonía con el proyecto o la parte mecánica. Y por último tenemos lo que es lo que son el párpado inferior y superior, que el valor mínimo del sensor es 570 y el valor máximo también 580, pero la diferencia que en este caso el párpado inferior y superior sí se puede mover de 0 a 180 grados. Bueno, también tenemos otro proyecto, pero con dos ojos. Estos dos ojos van a estar dependientes. Es decir, se van a mover igual, el mismo ángulo, la misma dirección. Una vez observado el video, te reto a realizarlo. Este proyecto es muy parecido al primero. La diferencia es que en la parte mecánica se necesita otro ojo animatrónico. Con respecto a la parte electrónica, se necesitan 4 servos más, es decir, 8 servos, pero la misma cantidad de sensores de sonido, un solo Arduino, un solo interruptor y una sola batería. Y con respecto al código, es básicamente igual. La única diferencia es que tendrás que crear el doble de funciones creadas anteriormente para hacer que los dos ojos se muevan de manera dependiente. El verdadero reto está en la parte del código. Bueno, para finalizar, hoy en día, aunque no nos demos cuenta, la robótica es algo, quizá no imprescindible, pero sí muy usual en nuestras vidas. ¿Y qué queremos transmitir con esto? Bueno, simple y llanamente que la robótica moderna, aunque sea una ciencia joven, ha evolucionado muy rápido, de la misma manera que ha entrado en nuestras vidas cotidianas en apenas una década. Lo que significa que muy probablemente dentro de otra década la robótica sea algo completamente distinto a la que conocemos hoy, algo mucho más avanzado y perfectamente una rama de la tecnología que hagan que nuestra vida sea mucho más simple. Bueno, por lo tanto, creemos que debemos seguir investigando y desarrollando esta ciencia, como lo llevamos haciendo estos últimos años, a través de, expresándose a través del arte o otras áreas de
de la vida cotidiana. Bueno, agradecerles a todo el público y esperemos que esta información le haya sido de gran ayuda y gracias.